Bienvenido cinéfilo a Le Cinema. El día de hoy te traigo una recomendación bastante diferente dentro de las películas de su género. Sí, estoy hablando del género bélico, películas de guerra, y esta película nos muestra un punto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y estoy hablando de Cartas desde Iwo Jima, dirigida por Clint Eastwood. Una película que nos mantendrá dentro de un sentimiento de nostalgia y nos mostrará varias perspectivas de la guerra, poniéndonos desde el punto de vista de los japoneses y escuchando parte de una narrativa de varias cartas de los soldados durante su servicio. La película nos irá contando poco a poco cómo fue parte de la vida de estos soldados, sus miedos, su esperanza, sus deseos, diversas emociones que se juntan dentro de esta isla y que colapsan en el combate cuando aparecen los enemigos. Al principio uno piensa que hay antagonistas, que hay enemigos, pero la trama te contradice mostrándote siempre perspectivas, comportamientos de soldados buenos y de malos, de aquellos que tienen miedo y otros que buscan venganza, centrándose más en mostrar un lado que no muestran a menudo, el lado humano de la guerra, teniendo como referencia un punto de vista de la cultura japonesa como principal. Muestran también otro punto importante, que es alguien que conoce de ambas culturas, tanto la japonesa como la estadounidense. Con escenas crudas, diálogos contundentes y las emociones envolventes, Cartas de Iwo Jima te mostrará un lado que pocas veces se ve sobre la guerra. Gran parte de la película está ambientada en la isla de Iwo Jima, con algunas escenas en otras zonas de Japón y Estados Unidos, pero lo que más llama la atención es la colorización. Toda la película pareciera estar al borde entre la monocromía y la policromía, dándonos la sensación de nostalgia permanentemente, potenciando las emociones en las escenas tanto en los diálogos como en las acciones, mostrando netamente los sentimientos de los personajes, haciendo que esta película bélica sea una más emocional. Los soundtracks no hacen más que potenciar las emociones, trayendo la calma en un campo de batalla, tranquilidad a una zona de muerte e ira. Canciones que muestran aquella paz a la cual los soldados querían llegar, expresando también gran parte de la cultura japonesa, haciendo que un sentimiento de orgullo y honor llene al espectador. ¿Por qué Cartas de Iwo Jima? Una cultura diferente, una visión completamente contraria a la de su enemigo. Honor, orgullo, valentía son algunas de las cosas que muestra esta película, añadiendo también el factor de que al verla uno no verá antagonistas, solo verá soldados luchando por sobrevivir, cumpliendo órdenes, decisiones de bondad y también decisiones guiadas por el odio y el miedo, mostrando no solo una perspectiva sino un panorama muy amplio de lo que es la guerra. Y bueno, cinéfilo, esta ha sido la película recomendada de hoy, Cartas desde Iwo Jima, una película diferente, una película buena para ver y poder analizar. De todas maneras, si te gusta el video, déjanos un like y comparte, nos ayudaría bastante. Si has visto la película, recuerda dejarnos tu comentario acerca de ella, nos gustaría saberlo. Yo soy Marco Saavedra y esto ha sido Le Cinema.